solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Oramos. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Te pedimos que al entrar en la meditación de ella, tu Santo Espíritu nos bendiga, que nos ministre por medio de la palabra, para que nosotros entendamos la necesidad de mejorar nuestra visión espiritual, de mejorar nuestra relación contigo, para que nuestra visión de las cosas tuyas y de ti mismo sea clara y sea de bendición para nosotros. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre se pueden sentar. Llamemos a nuestro consejo bíblico del día de hoy: mejorando nuestra visión espiritual. Amén. Hay una cosa bien interesante en esto, y es, en primer lugar, el hecho de que a Dios no le molesta que usted le pida pruebas a Él. Amén. Fíjese que en la Biblia, la palabra de Dios nos revela a nosotros que hay una cantidad de hombres en la Biblia que en algún momento, cuando Dios les habló, tuvieron duda, tuvieron temor de entrar en lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces vinieron y en un espíritu de obediencia, diga de obediencia, pidieron una señal a Dios y Dios se las dio. Amén. Le voy a mencionar un par de ejemplos. Número uno, Gedeón. Gedeón, Dios lo llamó para ir a la guerra, y como él sabía que en lo humano no tenía recursos para hacer frente, pero no quería ser ni incrédulo ni desobediente. Entonces dijo: Señor, yo en lo humano no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Hermano, porque hay cosas que nosotros en lo humano no podemos, pero Dios sí las puede hacer. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Ahora bien, él le dice: Señor, yo en lo humano no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Yo lo que necesito saber no es si tú puedes, porque yo sé que puedes. Lo que yo necesito saber es si a mí es que me vas a usar. Si tú me pruebas ahora que tú me vas a usar a mí, que me vas a respaldar, Señor, yo verdaderamente hago lo que tú me digas. Y Dios le dijo: ¿y qué quieres? Mira, Señor, así va a ser la cosa. Voy a poner este trapito, este listón aquí. En la noche lo voy a dejar. Yo quiero que este listón mañana amanezca mojado y que todo lo demás amanezca seco. Se fue.
Dejó el listón ahí a la intemperie, bajo el sereno, todo, y se fue a la casa. Quiero que mañana solo esté mojado el listón y todo lo demás esté seco. Se durmió, en la mañana se levantó y lo primero que hizo fue ir a ver cómo estaba el listón. Y el listón estaba mojado y todo alrededor sequito. Y le dice: Señor, perdóname, le dijo, pero dado que yo soy tan débil, yo solo necesito saber si tú me vas a respaldar. Hoy quiero que sea al revés, le digo. Quiero que todo amanezca mojado, le digo, y solo el listón amanezca seco. Y se fue a dormir. El otro día, la otra noche. En la mañana regresa y encuentra que todo está mojado, menos el listón. Entonces ahí dijo: Dios está conmigo. Hermano, el Dios de nosotros es un Dios que conoce nuestro espíritu. Y cuando Él descubre que nuestro espíritu es de obediencia, Él no tiene ningún problema en darnos pruebas de que es Él. Le menciono otro ejemplo. Al profeta Samuel. Amén. Dice la palabra de Dios que estando él dormido en el templo, oyó una voz que le dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Hermano, y Samuel se levantó asustado. Y creyendo que era Elí quien le llamaba, fue y le dijo: ¿me habla mi señor? Le dijo: yo te he llamado, muchacho, ve a acostarte. Se fue a acostar. Al rato de estar dormido, volvió a oír la voz: Samuel, Samuel. Y se vuelve a levantar y sale corriendo. Donde el sacerdote Elí le dice: mi señor me llamó. Le dice: no, yo no te he llamado, hijo. ¿Y qué es lo que estás oyéndole? Es que yo oigo una voz que me habla y me dice: Samuel, Samuel. Y el sacerdote, por su experiencia ministerial, le dice: mira, hijo, le digo, creo que es Dios quien te está hablando. Ve a acostarte y cuando oigas la voz, si te vuelve a hablarle, no vengas aquí, solo di: habla Jehová, que tu siervo oye. Y se fue. Hermano, e impresionantemente Dios le volvió a hablar. Samuel, Samuel. La pregunta de nosotros es: ¿para qué le sigue hablando si ni le está entendiendo? Es que Samuel está mostrando un espíritu de obediencia. ¿Entiendes? Si Samuel hubiera dicho: este viejito tanto que molesta, ya está delirando. Pero él, en su espíritu de obediencia, no le importa que sea medianoche, él se levanta y va a ver qué quiere su autoridad sacerdotal. Por eso es que Dios permanece hablando. Permanece. Y no le molesta al Señor hablarnos cuando nuestro espíritu es el correcto. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Número 3. Otro ejemplo que tenemos de que a Dios no le molesta, que usted, una vez que tiene el espíritu correcto, le pida a Él que le muestre, que le dé señales. Dice la Biblia que Moisés estaba en el monte cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando de repente vio una zarza encendida, y lo asombroso es que la zarza no se consumía. Y dijo: qué extraño es. Fue, y cuando iba acercándose para ver por qué la zarza no se consumía, oyó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Le dijo. Inmediatamente Moisés conoció que estaba frente a Dios. Y Dios le dijo: mira, Moisés, le digo, he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido liberarlo, lo voy a sacar y te voy a usar a ti.
A mí le dijo, sí, a ti te voy a usar. Dijo, Señor, pero a mí no me van a oír ellos. Sí te van a oír. Hermano, porque cuando Dios te envía, te van a oír. Hermano, cuando Dios te envía, te van a oír. Y los que no te oigan, se van a lamentar. Moisés le dice, después de una gran plática, le dice, Señor, pero es que no me van a creerle. ¿Y qué le voy a decir cuando llegue? Ellos no me van a creerle. Acuérdate que yo no soy profeta, le digo. Además salí huyendo de allá, le digo. Que no me van a creer, sí te van a creer, le digo. ¿Y qué les digo? Mira, le digo. ¿Qué tienes en la mano? Le digo. La vara con la que yo ando aquí apoyándome, el bordón, como decimos nosotros. Tíralo al piso. Y la tiró al piso. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y la serpiente le seguía y Dios le dijo, agárrala de la cola, le dijo. Y Moisés como pudo se dio vuelta, le buscó la cola a la serpiente, la agarró de la cola y cuando la agarró, se convirtió en vara de regreso. Diga conmigo, ya con eso es suficiente. Pero Dios sabe que Él todavía sigue con miedo. Dios sabe que Él todavía sigue dudando. Se lo queda viendo y le dice, ¿qué te pareció? ¿Está bonito eso? Sí. Pero como Dios sabe que todavía tiene dudas, le dice, mira, vamos a hacer algo más. Mete la mano debajo de tu seno. ¿Ya? Sí. Listo, sí. Sácala. Y la sacó y tenía lepra. Yo, Señor, tengo lepra. Tranquilo. Vuelve a meterle. Y la volvió a meter. Vuelve a sacarle. Señor, estoy sano. O sea, todo eso lo está haciendo porque Moisés está mostrando un espíritu de obediencia. O sea, Dios sabe, hermano, cuando estamos preguntando porque queremos obedecer. Amén. Hemos estado aprendiendo en los grupos de crecimiento que Dios no le da señales a aquellos que por curiosidad andan preguntando. Fíjese que es tremendo, hermano. Fíjese que hay gente que por curiosidad me hace preguntas y bueno, yo no hay qué decirle, firme. Y que me pego unas enchibuladas y después hasta con pena me voy yo. Qué barbaridad este va a decir, yo soy un ignorante, hermano. Y no hay nada que decirle. Pero de repente me encuentro con un hermanito que tiene deseo de obedecer. Y me hace una pregunta más complicada que la que me hizo el otro. Y para ese sí tengo respuesta. Porque Dios lo que busca es un espíritu de obediencia. ¿Cuántos alaban al Señor y a su nombre? En este pasaje vemos un caso similar. ¿Okay? Acababa de pasar un tremendo milagro. El Señor con unos pececitos y unos panes le dio de comer a 20,000, a 5,000 hombres sin contar niños ni mujeres. Después que había terminado el milagro, le dice a sus discípulos, váyanse a la barca, se suben en ella y allá me esperan al otro lado del lago. Allá nos vemos. Amén, Señor. Y ellos obedientes se subieron a la barca y se metieron al mar para ir a esperar al Señor al otro lado. Cuando el Señor despide a la multitud, se fue al monte a orar y después de haber pasado la noche orando, los discípulos ya estaban a medio lago, en medio del mar, en la barca, pero se había desatado una tormenta terrible, tan fuerte que el viento les era tan contrario que no podían avanzar. Y como a eso de la madrugada, como a eso de las 5 o 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, el Señor empezó y se les apareció caminando sobre el mar. Cuando ellos lo vieron, la primera impresión que tuvieron era de miedo. Y dijeron, es un fantasma. Mire, ya creían en los fantasmas en aquel tiempo. Es un fantasma, un fantasma. El Señor, viendo la confusión que tenían, les habló y les dijo, no tengan miedo, yo soy.
Diga, ya habló Jesús, pero todavía hay duda. Amén. Ya se oyó la voz del Señor que dice, yo soy Jesús, no tengan miedo. Pero todavía queda mucho miedo. No más que los demás no lo dicen, pero hay uno que sí lo dice. Y es Pedro. Y le dice, Señor, si eres tú, mándale que yo vaya caminando sobre el agua hasta donde tú estás. Oiga, hermano, ya habló el Señor. ¿Okay? Han estado oyendo al Señor por mucho tiempo. Ya más o menos conocen su voz. Pero Pedro, con un gran deseo de agradar al Señor, le dice, Señor, yo quiero amarte, yo quiero servirte. Ya oí tu voz, pero tengo miedo de que no seas tú. Es que dame una señal de que tú eres tú, que eres el maestro que me está hablando. Lo impresionante es que al Señor no le molesta, sino que le dice, está bien, ven, hágatelo. Y Pedro, hermano, bajó. Yo me lo imagino, ¿no? Como todo, cualquiera de nosotros. Sabemos que no se puede caminar sobre las aguas. Siente durita el agua y dice, pone los dos pies y empieza. Ahora se va a mejorar la visión de él espiritualmente. Amén. Y no se va a mejorar solamente porque está caminando sobre las aguas, sino porque se va a acercar al Señor. Diga conmigo, de lejos no se mira bien. Hermano, el problema de la iglesia cristiana hoy en día es que sigue al Señor de lejos. Y en la vida hay tormentas, hermano, que para ver a Jesús cuesta. Hay momentos que vienen a la vida humana en los que ver al Señor Jesús en medio de ella va a costar. Pero aquellos que se acercan a Él aún en medio de la tormenta lo van a poder ver. Diga conmigo, yo voy a ver al Señor en medio de la tormenta. Dice la palabra de Dios que ellos estaban asombrados, asustados. Mire, tenían miedo antes, pero ahora tienen más miedo. Antes tenían miedo porque la barca se les estaba hundiendo. Ahora tienen miedo porque además de que los está golpeando el mar, ahora están en el problema de que creen que un fantasma les ha salido. Pero ahora Pedro se acerca y le pide al Señor que le dé una señal. Pero le voy a decir algo. Quiero que vaya a un pasaje de la Biblia para que vea que esto de dar señales, Dios solo se lo da a las personas que tienen el espíritu correcto. San Mateo capítulo 12, más atrasito de ahí donde estamos. Y vamos a leer el versículo 38 en adelante. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Mire esto. Los fariseos, los escribas, le dicen al Señor, Maestro, danos señal. Y él dice, la generación mala y adúltera pide señal,
y señal no les será dada. Ahora, ¿por qué le dio señal a Gedeón? ¿Por qué le dio señal a Samuel? ¿Por qué le dio señal a Moisés? ¿Por qué le está dando señal a Pedro? Y a estos no se las quiere dar. Porque el espíritu no es el correcto. Estos quieren señal para discutir, para debatir, para argumentar, para murmurar, para cacharlo a él en algo falso. Los otros quieren señal para obedecer. Moisés, todo lo que quiere saber es que Dios lo va a respaldar. Amén. Lo único que Gedeón quiere saber es que Dios lo va a respaldar. Lo único que Samuel quiere saber es que es Dios quien le está hablando. Lo único que Pedro quiere saber es que no es un fantasma el que está ahí, sino que es el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre. Ahora, para mejorar nuestra visión espiritual, y cuando digo visión espiritual, hermano, me refiero es para ver al Señor nosotros, en medio de cualquier tormenta. Porque hay que ser realista. Ver al Señor cuando todo está bien, eso es fácil. Hermano, cuando uno tiene todo lo que uno desea, lo que uno necesita, cuando todo el mundo lo aplaude, es muy fácil decir, Dios está conmigo. El problema es cuando no tenemos nada. Amén. Y ver al Señor ahí. Amén. Hermanos, si podemos ver al Señor en medio de la tormenta, vamos a tener paz. El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera el temor. Dios quiere que nosotros descansemos en Él, aún en medio de la tormenta. Mire qué tremendo es esto, hermano. ¿Okay? ¿Por qué razón el Señor los despide y los manda adelante cuando Él sabe que va a haber una tormenta? O sea, el Señor quiere ver qué van a hacer ellos en medio de la tormenta. Mire, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu nos dice. Dios quiere saber qué vamos a hacer en medio de un problema. Dios quiere saber qué voy a hacer en medio del desempleo. Dios quiere saber qué voy a hacer si me llevan preso. Me acuerdo de la historia de un viejito predicador del Salvador que un día, pues era de esos predicadores medios conflictivos, y se fue a parar enfrente de la iglesia católica a predicar. A la hora de la misa, hermano. Cuando la gente iba a entrar y salir de ahí, idólatras que esto, y empezó aquel hombre a predicarles un mensaje de esos rajatabla que decimos nosotros. El cura se enojó tanto que mandó llamar la policía, le echaron la policía y los metieron a la cárcel, hermano. Nomás los soltaron en la cárcel y miró a todos y dijo, santo el Señor, aquí era donde Dios quería tenerme, predicando el evangelio. Era la única forma de llegar a esta gente. O sea, para él la cárcel no era un problema. Lo mismo le era estar predicándole al cura que estar predicándole a los presos. Amén. ¿Por qué le menciono esto? Porque el Señor sabe que va a haber una tormenta, pero esta vez Él no quiere ir con ellos. Hermano, piense en esto que le voy a decir. Mire, Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y como Padre, Él quiere saber si sus hijos pueden caminar solos. Amén. Las madres, los padres sabemos que no vamos a andar chineando a los hijos toda la vida. Amén. Hermano, sería duro para su mamá cargarlo en los brazos a usted ahorita. Amén. Por eso es que a muy temprano en la vida, a eso de los 9 meses, de los 8 meses, ya la mamá, el papá ya empieza a pararlo a uno a qué. Y poco a poco lo van dejando. Yo siempre digo que a mí me decían que yo era grosero, ¿eh? Porque ya cuando las niñas tenían como 8 meses, a las andaderas de ellas, yo les quitaba el asientito de abajo y las metía siempre en la andadera, pero tenían que andar paradas
y a ellas se les olvidaba que ya no tenían el asientito ahí y se sentaban, ¡puf!, caían sentadas abajo. Pero así aprendieron a andar. Amén. Hay un momento, hermano, en la fe cristiana cuando Dios nos va a dejar solos. Pero no es porque Él quiere abandonarnos, es para saber qué vamos a hacer en medio de un problema. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí creen que tienen el Espíritu Santo? Hermano, ¿cuántos de los que están aquí creen que el Espíritu Santo está en ustedes? Entonces estemos seguros de esto. Un día el Señor Jesucristo se nos va a hacer a un lado y nos va a dejar cara a cara con el problema. A ver qué hacemos nosotros. Enfréntalo. Un día el Espíritu Santo será su único soporte. No espere que Dios haga un milagro. No. Dios nos ha dado a nosotros fe y nos ha dado autoridad para que glorifiquemos su nombre y vivamos felices. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, hay tres cosas que yo quiero señalar esta noche que nos van a ayudar mucho para nosotros mejorar nuestra visión espiritual en medio de esto, ¿ok? Número uno, considéralo algo personal. ¿Ok? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Y cuántos están caminando en el agua? ¿Ok? ¿Cuántos hermanos vinieron al culto? 20, 30, 40. ¿Cuántos van a caminar sobre el agua? Los que lo decidan. Amén. Todos están, hermano, hasta el mismo Pedro está con el mismo miedo. Un fantasma, un fantasma, un fantasma. Pero uno de ellos toma la responsabilidad y dice: si es el Señor, esto se va a ver ya ahorita. Yo me voy a acercar a Él para verlo mejor. Y le dice: de acuerdo, Señor, yo sé que eres tú. Entonces manda que yo camine sobre el agua y vaya hacia ti. ¿Okay? Lo que Pedro quiere hacer, hermano, es mejorar su visión. Quiere convencerse de que no es un fantasma. Quiere convencerse de que la voz que está oyendo es la de su maestro. Porque otra cosa hubiera sido: ok, la barca se está hundiendo, camina sobre las aguas, pero en lugar de caminar para donde el Señor, camina para afuera. Ok, pero él lo que quiere es conocer al Señor. ¿Sabe cuál es un problema que tenemos algunas veces nosotros en la vida cristiana, hermano? Es que algunas veces nosotros le decimos al Señor que nos ayude en algo, y cuando el Señor nos ayuda, en vez de acercarnos a Él, nos alejamos. Señor, dame un trabajo bueno, Señor, que gane un poquito más. Y cuando el Señor te lo da, en lugar de acercarte a Él, te alejas. Entonces parece que el Señor te pone a caminar sobre las aguas, pero ese milagro, en lugar de acercarte a Él, tú has agarrado para el otro lado. Ahora le has agarrado por viajar para acá, viajar para allá, ir aquí, ir allá. Cuando le queda tiempo, le echa una miradita a la iglesia. Pero Pedro ha tomado una decisión personal. ¿Okay? No importa, yo me imagino que Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Judas, todos adentro están asustados, tratando de ver cómo se van a salvar de esa tormenta. Pero Pedro toma la decisión y dice: yo me voy a acercar a Jesús. Voy a mejorar mi visión del Señor. Si usted quiere mejorar su visión de Dios, tómelo como algo personal. Amén. Nadie canta, cante usted. Dice: pastor, nadie está orando, ore usted. Pastor, pero es que qué cosa, en mi casa nadie busca de Dios, busque usted. Yo siempre vengo diciendo esto, hermano. A veces me sorprende porque la gente antes era más individual en esto. Era muy común, hermano, ver a una mujer que el esposo era impío y que no quería nada con Dios, pero ella era fiel al Señor en la iglesia. Hombres así que aunque la mujer no quisiera nada con Dios, ellos eran fieles al Señor. Y por eso es que mirábamos antes, hermano, con mucha frecuencia la conversión de las parejas.
Porque ahora cuesta que la pareja se convierta, porque la pareja dice, no, usted no va a ir a la iglesia y yo no voy a ser cristiano, si usted quiere vaya. Pero a los días cuando ya la esposa no quiere venir a la iglesia, ya viene el esposo también y empieza a poner un garage sale para vender sus corbatillas y sus Biblias y todo, para ya no venir a la iglesia tampoco. Okay. Si es el esposo el que se para, que no quiere venir a la iglesia, ya a los días de la resistencia, a los días de andar batallando con los niños para traerlos y todo eso, ya viene el hermano y dice, ¿sabe qué? Ya no voy tampoco yo. Y algunas veces, hermano, cuando ya estaba por pasar el milagro, es cuando nos regresamos nosotros. A veces cuando Dios ya estaba tratando con la persona para salvarla, es cuando nosotros decidimos dejarlo. Para mejorar nuestra visión de las cosas del Señor Jesucristo, veámoslo como algo personal. Amén. Hermano, ¿qué haría usted si la persona que le ayuda o que le motiva o que le trajo a la iglesia deja los caminos del Señor? Bien, porque eso se puede dar. Bien. Yo me acuerdo que yo ayudé para que se restaurara con el Señor un hombre que en ese tiempo, según contaban, él había sido uno de los que habían fundado la iglesia del pueblo. Y un día llegó a matricular su hijo ahí al colegio de la escuela, y como yo ya había oído todas las historias de él, cuando lo vi llegar, y él, me imagino que lo invadió la nostalgia espiritual. Había un árbol de mango, ahí no, habían dos árboles, uno de mango y otro que no me acuerdo de qué era, y fue y en una silla que estaba debajo de uno de los dos árboles ahí, se sentó, y cuando yo lo alcancé a ver, me acerqué a él y empecé a hablar con él. Y él empezó a contarme las historias de la cantidad de gente que había aceptado al Señor por medio de ellos. Lo que me sorprendió es esto, hermano, que él se apartó del Señor, pero la gente que ellos ganaron para el Señor, ahí estaba en la iglesia. ¿Sí? ¿Me entiende lo que le digo? Porque para mejorar nuestra visión espiritual, esto tiene que ser personal. Por eso siempre vengo diciendo, aunque nadie diga amén, si Dios le está hablando a usted, diga. Aunque nadie quiera cantar, si usted está agradecido, cante. No, esta semana no vamos a orar. Yo sí voy a orar. No, que esta semana no vamos a cantar. No, yo sí voy a cantar. No, yo sí lo voy a hacer porque yo quiero buscar del Señor. Impresionante, ¿no? Todos están con miedo en la barca, todos están batallando, asustados. Yo imagino que con el pelo parado así, del miedo, del susto y todo. Y Pedro planeando cómo acercarse al Señor. Un fantasma. Y él dentro de él mismo, diciendo, ¿cómo me convenzo de que esa voz que oímos es la del Señor? Amén. Y no dijo, bajémonos todos y vayamos a donde está Él. Se levantó en medio de todos, se puso al frente, dirigió la voz al Señor y le dijo, Señor, Maestro, si eres tú, yo quiero convencerme, le dijo. Amén. Yo quiero convencerme. No sé qué van a hacer estos, pero yo sí quiero convencerme. Yo quiero saber si eres tú el que nos estás hablando. Mire lo que dijo Josué al pueblo de Israel. Dado que el pueblo había entrado en una llamémosle en una blasfemia, ¿no? Parte del pueblo quería adorar a los dioses de los egipcios, de donde Dios los sacó. Parte del pueblo quería adorar a los dioses de los amorreos, que eran los de la tierra donde estaban. Pero muy pocos querían adorar a Jehová. Y Josué los reúne y antes de morirse les dice esto, ok, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses
a quienes sirvieron vuestros padres allá al otro lado del río, o sea, allá en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aquí está el asunto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, para que usted y yo veamos la gloria de Dios y se manifieste el poder del Señor en nosotros, tenemos que ver el crecimiento espiritual como algo personal. Pastor, es que este hombre viejo no ora. Ore usted, hombre. Pastor, yo tengo una mujer que nunca ora. Ore usted. Ore usted. Pastor, yo nunca veo a mi papá orar. Ore usted, hijo, hija. Ay, mire, pastor, es que mis hijos nunca oren. Ore usted como padre. Amén. Veamos la visión espiritual, el crecimiento espiritual como algo personal. Yo me imagino que los otros 11 le estaban diciendo: Pedro, ¿qué vas a hacer, Pedro? Pedro, ¿qué vas a hacer? A lo mejor pensaban que estaba loco, porque en medio de una tormenta, en medio del mar, darle por tirarse al mar, eso es ganas de ser bocadillo de tiburón. Amén. Quizás tú, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? Voy a acercarme a Dios. Voy a acercarme a Jesús. Si Él es Jesús, ahorita lo voy a saber. Si es Él el que está en medio de esta tormenta con nosotros, ahorita lo voy a saber. ¿Y cómo lo voy a saber? Acercándome a Él. Diga de nuevo: de lejos no se mira bien. Hermano, las personas que ven a la iglesia como algo así de vez en cuando, que miran la Biblia como algo de vez en cuando, no miran bien. Amén. Sí, hermano, a los que venimos constantemente a la iglesia, que leemos las escrituras, a veces nos cuesta entender algunas cosas. ¿Qué dejamos para aquellos que ni oran ni leen la Biblia y vienen a un culto a la semana, y cuando vienen tarde y se quieren ir rápido? Amén. Dios es grande y es todopoderoso. Quiere que le conozcamos. Amén. Dice que en conocerle a Él está la vida. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él y a su nombre? De manera que lo primero que vamos a hacer para mejorar nuestra visión del Señor y conocer y que esto sea más agradable, el caminar en el Señor, es tomarlo como algo personal. ¿Okay? La Biblia está llena de ejemplos como el que le acabo de mencionar, Josué, y luego encontramos un ejemplo también en el caso de la familia de Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra. Dios le dice: ok, no huyan al monte, no miren para atrás, ¿okay? Y ahí salieron los 4, el esposo, la esposa y las 2 hijas, ¿okay? Muchos de nosotros hemos dicho que venían agarrados de la mano. La Biblia no dice eso, ¿ok? Pero lo que sí dice la Biblia es que los 4 iban viendo hacia el monte donde iban a escapar. De repente descubren que la esposa ya no está caminando. La vuelven a ver y la miran convertida en estatua de sal. Mire qué tremendo, hermano. Lo humano, diga lo humano. Porque hay cosas, hermano, que en la carne, nosotros si no logramos vencer la carne, hermano, eso nos va a arruinar a nosotros. ¿Qué cree que debió haber hecho un esposo y 2 hijas al ver que se murió la esposa, la mamá? Plantarse a llorar ahí y a sepultarla. Se está muriendo por desobediente. Amén. Ellos se detuvieron. ¿Y tu mamá? Y la vuelven a ver. Tu mamá murió. Murió, sí. Está convertida en estatua de sal. Y Lot le dice: hijas, tenemos que continuar. Okay. Este es un asunto personal. El que mire para atrás se convierte en estatua de sal. Ahí está la prueba. Tu mamá ahí se va a quedar, porque miró para atrás. Porque las personas que miran para atrás se van a quedar. Hermano, las personas que no vean, mire que esto se presta para las 2 cosas. Primero, para la persona que mira para atrás se va a quedar. Pero la persona que cada vez que alguien mira para atrás vuelve a ver también, se puede quedar. Amén. Puede quedar.
crecer espiritualmente, mejorar nuestra relación con Dios, es algo personal. Amén. Él nunca habla en plural. Él nunca dice, los que quieran venir a mí. No, el que quiera. Y él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nunca dice, los que abran la puerta. No, el que abra la puerta. Todo lo hace en tono personal. Entonces, lo primero que Pedro hace es decidir por su propia cuenta. La decisión es, yo voy a mejorar mi visión del Señor. Que yo no voy a seguir aquí diciendo esto es un fantasma, me voy a vivir el resto de mi vida en esta duda. Yo me convenzo ahora si el que está ahí es el Señor. Porque mire, Pedro sabe, hermano, que si ese es el Señor, el problema está resuelto. Hermano, porque si es el Señor el que estás viendo y estás oyendo, tu problema está resuelto. ¿Cómo lo sé? Inmediatamente que él se convenció que era el Señor, se fue con él caminando, llegó a la barca y dice, y la tormenta se quitó. Amén. Porque él tiene el poder. Amén. Y aquí es donde cabe la segunda cosa. Amén. La segunda cosa que vamos a hacer para mejorar nuestra visión de él es poner la mirada en él y no quitarla de ahí. Amén. Pedro se baja, como les dije hace un momento, llega, prueba el agua, dice, santo, dice, estoy parado sobre el agua. Ya los discípulos que están arriba de la barca, ya están, dicen, santo Dios, mira Pedro, parado sobre el agua como el Señor. Pero el asunto no es solo pararse en el agua. Él fue claro y le dijo, permite que yo camine sobre el agua y vaya a ti, le dijo. O sea, la idea de Pedro no es pararse en el agua y de ahí volverse a subir para decir, no, si es el Señor, no. Necesito acercarme a Él para ver si Él es Jesús. Y le dice, ok, perfecto. Y empezó a caminar. Empezó a caminar. ¿Okay? Empezó a caminar. Hasta que hubo un momento. Mire, cuando Pedro bajó, yo me imagino a Pedro así, mire. Imaginémonos que esto es la barca, ¿ok? Y Pedro tiene al Señor así como yo tengo la cámara. Y le dice, si eres tú, manda que yo baje y que camine sobre las aguas y vaya a ti. Y el Señor le dice, ok, ven. Y él se baja. ¿Ok? Y va caminando hacia el Señor. Viéndolo, ¿ok? Viéndolo a Él. Viéndolo a Él. Viéndolo a Él. Sin despegarle la mirada. A Él. Pero de repente, ¿ok? Cuando Él menos acuerda, los temores, las dudas, las tormentas, las olas comienzan a quitarle la mirada del Señor. Hermano, mientras usted mantenga su mirada puesta en el Señor, usted va a sentir la presencia de Dios aquí. Pero en el momentito que usted quite la mirada del Señor y la empiece a poner en el clima, en los que vinieron, en los que no vinieron, en cómo lo vio este, en cómo lo vio aquel, en cómo le habló este, en cómo le habló aquel, en ese momentito, usted se comienza a hundir. Amén. Yo un día, hermano, les he contado tantas veces esto, ¿no? Tratando de ilustrarle a un hermano cómo es la vida cristiana, le tiré un montón de sillas aquí, aquí. Y yo le dije, mire, cuando yo comencé a caminar la vida cristiana, estas sillas no estaban tiradas ahí. ¿Okay? Yo me fui encontrando con esas sillas tiradas en el piso en el camino. Como al año de estar en Cristo, encontré al primero tirado ahí. Y yo le pregunté, ¿te vas a levantar? Te apoyamos, levantate. Pero él dijo, no, no quiero nada con Dios. Bueno, está bien. Yo sigo caminando. A los días encontré a otro. Y le digo, oye, ¿te vas a apartar del Señor? Fíjate que en la iglesia había un hermano, ¿no?, que era el mejor cantante de la iglesia. En aquel tiempo se cantaba a capela. Y él era profesor de música en una escuela y de canto.
Ese tipo tenía una voz terrible, pero solo perseveraba como de después de Semana Santa, como a finales de marzo, como finales de abril hasta a principios de agosto. Y desde agosto, desde septiembre hasta noviembre. Él se caía Semana Santa, agosto y diciembre. Pues le gustaba tomar. Y en el pueblo, en Semana Santa, pues es una borrachera. En agosto es la feria del pueblo. Y en diciembre, pues son los festejos navideños. Y ahí hay que tomar, decía él. Pero le voy a decir algo, hermano. Que a mí, hasta este momento, no hay nadie que se haya caído, ni nadie que se haya levantado, que me haya estorbado a mí para seguir al Señor. Yo a veces me pregunto, hermano, ¿y qué es esa flojera que a veces los cristianos tienen? Que por cualquier cosa, parecemos globos cuando nos pican. Sí. Pedro está, hermano, clavado en el Señor. Hermano, mi mirada está puesta en el Señor. Si una tormenta viene y Él está ahí, yo voy a salir con vida. Dice la palabra de Dios que los ríos no te ahogarán y que el fuego no te va a quemar. Amén. Pero eso es si mantiene su mirada en el Señor. Amén. Y yo siempre le he dicho esto. Viene un día, hermano, cuando nos van a decir, allá está el Señor, allá está el Señor, allá está el Señor, que el Señor va a venir de tal parte, que el Señor ha venido de tal parte. Hermano, el Señor de nosotros va a venir del cielo. Y usted y yo debemos de estar claros en esto. Él no va a venir a la tierra. Si alguien le llega a decirme que está en Mississippi, que está en Texas, que está en Canadá, que está en Colombia, que está en Italia, mentira. Él no va a venir a la tierra. Él tiene una de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines que van a venir por nosotros. Y dice, pastor, pero ¿cómo hago? ¿A dónde me voy? Tengo que esperarlo. No se preocupe. Usted viva su vida normal adorando a Cristo. Que si está en el trabajo, ahí lo van a ir a traer. Dice, pastor, pero en esa facha de trabajo, ellos traen un vestido blanco para ponérselo ese día. Ellos le quitarán la ropa vieja y le darán un vestido nuevo para que usted pueda ir con el Señor a la boda del Cordero. Pero mantenga su mirada puesta en el Señor. ¿Usted qué piensa? ¿Que los hermanos en Cristo de antes no miraron hermanos peleados en él? ¿Cómo no, hermano? El apóstol San Pablo en una de las cartas escribió a dos hermanitas de la iglesia. Una se llamaba Evodia y otra se llamaba Sintique. Y un día, los hermanos ya estaban cansados de esas dos hermanas en la iglesia. Tanto que le mandaron a decir al apóstol Pablo, mira, apóstol, haga algo, hombre, estas mujeres nos están quitando la vida a nosotros. Y vino San Pablo y en las cartas que escribió, y díganle a Evodia y a Sintique que dejen de ser tan metiches, hombre. Pero esa Evodia y esa Sintique, hermano, tenían a las hermanitas y a los hermanitos manos arriba en la iglesia. Amén. Pero es que, mire, hermano, hay espinas que el Señor nos las ha dejado para que nosotros nos mantengamos despiertos. Mire, hermano, yo le voy a decir, a veces uno dice, un día voy a cambiar este sofá viejo de la casa, pero ese alambre viejo que está en el sofá es lo único que le recuerda que debe venir a la iglesia mejor. Esta mil no tiene alambre. Amén. Diga conmigo, tengo que poner mi mirada en Jesús. Mire, a nivel de iglesia, a nivel de liderazgo, a nivel de pastores, todos nosotros llegamos a un momento en el que vemos y oímos cosas que si quitamos la mirada del Señor, ¿entiendes? Nos vamos a destruir nosotros mismos. Amén. Yo por eso le dije, y no es que era gran viejo en el Señor, y ahí va yo, mire, ve otro, ve. Yo me acuerdo de ese que les he dicho, a los líderes lo estaba contando, que yo tenía como 1 año y medio de ser cristiano cuando ese hombre perdió el diaconado y fue el que me dijo a mí de que para ser copastor en la iglesia había que ser hombre, refiriéndose a mí. Como a los 6 meses se hizo político y después de político se hizo impío. Y se apartó del Señor y andaba borracho. Y era uno de los hombres que yo admiraba cuando predicaba, porque ese hombre predicaba bien, hermano.
Yo lo oía predicar y decía, men, qué tipo, qué gracia para predicar la que tenía. Pero un día decidió emborracharse y dice, el mundo está bien, yo sigo. Hay palabras que él dijo que todavía yo siento que cuando las recuerdo me bendicen. Amén. Porque yo no lo estaba recibiendo a él, estaba recibiendo la palabra que él me estaba dando. Amén. Y que la hermanita aquella, que el hermanito hizo esto, que el hermanito hizo aquello. Ok, y ahí vamos. Porque mi mirada está puesta en el Señor. Amén. Dice, ¿sabes que esto pasó? Sí, pero yo estoy viendo al Señor. ¿Sabes que? Sí, pero estoy viendo al Señor. ¿Sabes que? Y así va Pedro. Mire, yo me imagino que desde la barca le decía, Pedro, ten cuidado. Pedro, mira a Pedro, la ola, Pedro. Mira la tormenta, Pedro. Y Pedro, pero hubo un momento que tanta voz, tanta mirada para acá, tanta mirada para... Él empezó a despistar la mirada. Y cuando dejó de ver al Señor, dice la palabra, se hundió. Okay. Ahora no solamente va a perder al Señor de vista, va a perder su vida. Amén. Porque muchas veces nosotros lo que estamos perdiendo es que ya no estamos viendo al Señor. Hermano, cuando venga a ofrendar, mire al Señor. Por eso es que la escuela de discipulado es algo muy interesante para la vida de nosotros, hermano, porque en ella aprendemos cosas muy fuertes. Yo he venido trabajando con los hermanos de orientación, que son los que están trabajando ahora, y les he dicho que para nosotros el momento de dedicar la ofrenda es un momento muy sublime. Y lo debe de ser para usted. ¿Ok? Y hoy es la primera vez que creo que ellos tres, sí, la primera vez que ellos tres estaban dedicando su ofrenda al Señor, nuestra ofrenda al Señor. Pero yo podía verlos, hermano, que ellos ya no estaban aquí con nosotros. Ellos estaban en la presencia del Señor. Amén. Yo podía ver, yo tuve que llamar al esposo del hermano. Hermano, por favor, párese atrás al hermano. ¿Por qué? Porque ella se le ha olvidado que la estamos viendo nosotros. Y qué rico es cuando se te olvida que la gente te está viendo. Qué rico es cuando ya no oyes otra voz más que la de tu maestro. Amén. Qué maravilloso es cuando ya no hay nada. Amén. Siempre voy a recordar las palabras de Benny Hinn que dice, si tú todavía estás conectado aquí abajo, es porque no estás conectado arriba. Amén. Si usted está pensando en el carro que tiene afuera, es porque no está pensando en el carro que tiene arriba. Si usted está pensando en la casa que tiene aquí abajo, en el apartamento que tiene aquí abajo, es porque no está pensando en el que tiene arriba. Pero si usted y yo ponemos la mirada en las cosas de arriba y en Jesucristo, la gloria de Dios va a fluir en nosotros. Veamos, hermano, mire, le voy a ser sincero. Mire si capaz, hay algunos de los que están aquí que ni de platicar pueden dejar. ¿Qué puedo yo creer que tú estás en el culto? Que estás viendo al Señor. Cualquier mosca vieja que pase por enfrente de tus ojos. Oye un teléfono. Pero mire, hermano, el que está en lo espiritual, aún de aquello terrenal, saca ventaja espiritual. Mire lo que le voy a... yo les he contado esta historia a ustedes. Un día me llevaron al George Brown Convention Center porque había venido el G. Ávila. ¿Okay? Y yo siempre creí que al G. Ávila Dios lo usaba en muchas cosas. Como predicador quizás no era tan fuerte, pero era un tremendo hombre en el aspecto de la administración de la sanidad divina. Muchas personas fueron sanadas por él. ¿Okay? Y yo fui ese día. Y las graderías que ponen son como de metal, ¿no? La primera vez que había entrado a esa cosa. Y estábamos todos sentados, hermano. Cuando de repente, hermano, yo empecé a sentir un temblor, ¿sí? Pero así como lo oye, hermano, literalmente. Yo oía, Dios mío. Santo el Señor, dije yo. Qué terrible, Padre Santo. Y yo adorando al Señor, hermano. Hasta que abrí los ojos, ¿sí? Y me di cuenta que era que la gente le estaba haciendo así.
Todo el mundo se le había metido acá tontera de estarle haciendo así, y como era de aluminio aquello, todo estaba temblando, hermano. Pero yo me estaba gozando en el Señor. Cuando abrí los ojos y los vi a ellos haciéndole así, fue que yo me bajé, pero yo estaba adorando a Jesús, hermano. Amén. Y usted va a decir, pastor, no puedo creer que usted, hermano, hermano, yo creo que Dios se mueve. Amén. Y yo le puedo decir una cosa, hermano, si algo necesitaba Dios hacer en mí ese día lo hizo. Porque yo no estaba en los pies, mi mirada no estaba en los pies de los que estaban haciendo el ruido. Mi mirada estaba pensando, Dios, porque yo creo que Dios puede hacer eso. La Biblia dice que el día que el Espíritu Santo vino sobre los hermanos, el día del Pentecostés, aquel lugar se llenó de un viento recio y el lugar donde estaban tembló. Hermano, yo creo que Dios puede hacer temblar este lugar. Dice la Biblia que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, Dios hizo temblar la cárcel. Entonces yo creo, hermano, que Dios puede hacer temblar este lugar. Y a su nombre. Pero para eso usted se tiene que mantener mirando al Señor. Hermano, para que disfrutemos el culto, para que disfrutemos la oración, para que disfrutemos la célula, debemos de estar clavados en el Señor. Vi que hay algo lindo que ayer, el jueves lo viví en la célula. Y es que estábamos platicando, llegamos temprano y estábamos platicando y estaba la mamá de los hermanos ahí. Y ella es bien fluyente en la conversación, ella platica muy lindamente y usted pasa oyendo y ella cuenta tantas cosas. Pero esto fue lo que me llamó la atención. En el momentito que dijimos, ya no esperamos a nadie nada más, ¿verdad? No, ya estamos todos. Ok, vamos a comenzar. Toda conversación se suspendió. Amén. Hasta ella buscó su lugarcito donde iba a estar estudiando y todo mundo nos enfocamos en lo que íbamos a hacer. Hermano, pueda que allá afuera estemos hablando cualquier cosa, pero una vez que empecemos, empiece. Hermano, quitemos la mirada de todo lo que nos estorba y pongámosla en el Señor. Y vamos a vivir cultos, pero gloriosos. Vamos a ver la mano del Señor. Vamos a sentir su presencia. Vamos a sobrevivir cualquier tormenta. Pedro va caminando sobre la tormenta. Olas por aquí, vientos por aquí, vientos por allá, vientos de frente, vientos de espalda. Pero él va firme, hermano. Firme. Porque va puesta la mirada en el Señor. ¿Ok? Número 3. La tercera cosa que quiero compartir con usted es esto. Vaya preparado para pedir ayuda. Amén. Dice el apóstol Judas, dice esto: poderoso es Dios para sostenernos sin caída hasta el día de su venida. Pero el apóstol Juan dice: amados, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno cometiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, si alguien siente que se está hundiendo, pida ayuda. Eso es todo lo que hay que hacer. El Señor que te ha hecho caminar sobre las aguas durante todos estos años, poderoso es para levantarte, evitar que te hundas. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere que te hunda? ¿Usted cree que Jesús quiere que Pedro se ahogue ahí? No, hermano. Claro que le hubiera gustado a Jesús que Pedro no quitara la mirada. Indiscutiblemente que hubiera sido maravilloso si ese pasaje dijera así: y Pedro se bajó de la barca y caminó con paso firme y tenía la mirada puesta en el Señor y caminaba y caminaba y caminaba, y cuando llegó hasta Jesús lo abrazó, y abrazados los dos regresaron a la barca y la tormenta se calmó. Fuera lindo que así dijera. Amén. Pero no dice así. Dice que Pedro se estaba hundiendo.
Hermano, es mejor que grites y no que te hunda. Yo vengo diciendo esto, hermano, hace algunos días, y sé que en un momento de esto va a pasar, ¿ok? Yo creo que Dios es soberano de todas las cosas. Pasan cuando Él quiere y como Él quiere que pasen. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Y un día de esto vamos a hablar sobre el tema de las cortes del pecado. ¿Ok? Porque la iglesia debe de saber cómo son las cortes del pecado. Porque el reino de los cielos es un reino ordenado. Hermano, eso fue para darle una idea de lo glorioso de esto, ¿ok? ¿Se recuerdan que cuando Job pasó la prueba, cuando ya había pasado todo, y ya era fiesta, ya habían hijos, ya había riqueza y todo de regreso, los amigos de él regresaron con ofrendas para hacerle culto a Jehová por haber restaurado a Job? Y dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a la presencia de Dios, Dios les dijo: no se acerquen, le dijo. No se acerquen, le dijo, porque los voy a matar. Porque ustedes no han hablado bien. O sea, ustedes han pecado contra Job y han pecado contra mí, le dijo. Así que no se acerquen, le dijo. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Vayan a hablar con mi siervo Job, le dijo. Y mi siervo Job va a tomar las ofrendas de ustedes y las va a traer a mi presencia. Y no los voy a tratar mal a ustedes por amor a él. O sea, en el reino de Dios, hermano, ese asunto del pecado tiene un orden. Amén. No es una... Y aquí es donde yo digo esta frase, ¿no? Me da dolor pensar que hay hermanos que todavía están en sus pecados. Diga usted, pastor, pero ¿cómo es eso? Hermano, el que encubre sus pecados, ¿ok? Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza misericordia. O sea, si el pecado no se ha confesado, el pecado está ahí. Si el pecado Dios no lo ha confrontado, si el ser humano no lo ha confrontado, si no ha dado los pasos que debe de dar, el pecado está ahí todavía. Y por eso es que a veces hay problemas. Amén. Ahora, aquí es donde la iglesia tiene que ser sabia. Usted no puede ir hablando de su flaqueza con todo el mundo ahí en Facebook. ¿Ok? O diciéndosela a este. Para eso hay un orden. ¿Ok? Hay alguien en el santuario, en el pueblo, en la ciudad, que Dios ha puesto para eso. ¿Cuántos le dan gloria al Señor y a su nombre? Nos fuimos a esto por la cuestión de que Pedro hoy se está hundiendo. Y a Pedro lo que lo está hundiendo es que el miedo lo hizo ver la tormenta, la lluvia, el viento y todo aquello lo afligió. Y quitó la mirada del Señor, la puso sobre las cosas. Pero él iba preparado. Diga conmigo, iba preparado. Mire, Pedro desde que se bajó dijo: ok, si Él es el Señor y yo no la hago, porque el Señor sí la hacía, ¿no? El Señor podía hacer que Pedro no solamente llegara donde él estaba, que caminara todo el lago si quería. El Señor lo podía hacer. Hermanos, Dios puede hacerlo todo a nuestro favor. Dios puede mostrar su gloria en nosotros de la forma que Él quiera. Pero Pedro dijo: Él puede, pero si yo llego a fallar, yo voy a ir listo para pedir ayuda. Y cabal, iba a caminar. Cuando sintió el primer pie que se le metió al agua, pegó el grito: Señor, sálvame que perezco, le dijo. Y ese Señor, sálvame que perezco, hizo que Jesús alargara su mano. Lo agarra de la mano, lo levanta y lo vuelve a parar sobre las aguas y le dice: ¿por qué dudaste? Por eso es que el diablo lo que quiere es sembrarte duda. Porque si te siembra duda, te hundes. Hermano, la palabra de Dios dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Ahora me va a entender por qué le dije yo que yo me estaba gozando el día que estaba oyendo al G. Ávila. Porque yo no estaba pensando en el G. Ávila, ni entonces yo estaba pensando en lo que dice la palabra. Y si, hermano, habíamos 8,000 personas ese día ahí reunidas.
Tanto, mira, habían más de 8,000 porque ese salón tiene capacidad para 8,000 personas. Eso decía ahí en la entrada. Y los bomberos tuvieron que llegar para cerrar la entrada porque la gente del lugar ya estaba lleno y la gente parada en los pasillos. Los bomberos sacaron a toda la gente que no estaba sentada porque ya no era seguro para ellos. ¿Okay? Y yo dije, Dios mío, aquí entre estos 8,000, aunque de unos 4,000, deben de estar aquí en tu nombre. Porque yo le voy a decir la verdad, hermano. Muchas veces a esos grandes conciertos que usted va, hay mucha gente que a pasear va. Hay gente que va porque ahí va la novia para ver si la muchacha lo acepta, haciéndose pasar como cristiano ahí, a escaparse un poquito de la supervisión de los padres y a tanta cosa. Okay. Pero entre esos hay un grupo que va a lo que va, hermano. Igual aquí en la iglesia Filadelfia hay un grupo que viene a lo que viene, hermano. Que cuando dicen, no, hoy voy a ir a la iglesia, vienen a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, vienen a lo que vienen. Yo siempre he dicho, hermano, el sacrificio que hacemos nosotros a veces para ir a la iglesia y a veces para desperdiciar. Imagínense los que trabajaron hoy todo el día, llegaron cansados a la casa. Y venir aquí para estar viendo el teléfono. Hermano, mejor se hubiera quedado en el sofá haciéndole. Venir aquí a estar perdiendo el tiempo. No. Y dice, pastor, pero es que yo siento que así son mis cultos. Pida ayuda. Pida ayuda. Y dice, pero aquí en pastor, pídale ayuda al Señor. Diga, Señor, sálvame que perezco. Perece mi culto, perece mi alabanza, perece mi adoración, perece mi ofrenda. A veces, hermanos, hasta nos es una lucha venir de allá al altar concentrados. Yo siempre le he dicho, cuando vengan al altar y vengan con la ofrenda, vengan pensando en el Señor. Vengan pensando y vienen, hey, ¿qué pasó? Ahorita hablamos. Voy a ofrendar. Amén. Mire, voy a concluir con estas palabras. Yo les conté a ustedes un día que fui a una iglesia a predicar y que los hermanos no me dejaron entrar porque estaban orando. Yo llegué ahí como unos 2 minutitos después de que había empezado el culto. En realidad yo ya estaba en los estacionamientos, pero un hermano ahí me entretuvo y yo llegué tarde a la entrada. Entonces, y cuando ya dije entrar yo, un hermano que estaba ahí agarró la puerta y me dijo, se espera un ratito, varón. Y le digo, ¿por qué? Soy el predicador. Pero es que están orando. En esa iglesia, cuando empezaban la oración, nadie se movía. Qué bonito, digo, qué bonito. Hermano, qué bonito es que ¿cuántos creen que esto vale la pena respetarlo? Que cuando se empieza a leer, nosotros nos quedemos parados donde estemos. Y dice, a darle un vuelto iba, espérese. Si tiene el vuelto, espérese, hombre, que está leyendo la Biblia. A lo mejor en el ratito Dios trata con ella y sabe que ahí déjelo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y a su nombre? A lo mejor a pagarle la deuda y usted, mire, aquí están los 50 pesos que le debo. Y en eso, espere que estamos leyendo de la Biblia. Y en eso Dios dice, perdonad vuestras ofensas los unos a los otros. Y hermano, sabe que ahí le perdona esos 50 pesos. Y Cristo se glorifica. Amén. Vaya presto para pedir ayuda. Okay. Si el gran apóstol Pedro, experto en el mar, hombre que nada y que sabe cómo batírselas en el mar, prefiere pedir ayuda, él pudo hacerlo en lo humano, hermano. Si me estoy empezando, ¿cuántos creen que Pedro sabía nadar? Mi hermano, si era pescador. Es una locura hacerme dueño de un barco pesquero y tirarme al mar a vivir de eso sin saber nadar. Amén. Eso es como los que se meten de mecánicos y no saben ni siquiera cómo se prende un carro. ¿Okay? Pedro sabía nadar, conocía el camino, pero él dijo, prefiero pedir ayuda al Señor. Y la palabra de Dios dice que el Señor lo tomó de la mano, lo levantó, lo reprendió y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dejaste que te metieran dudas? Dice, ¿por qué dejaste que la tormenta te metiera duda? ¿Por qué dejaste que los vientos te metieran duda? Porque si se te mete la duda,
se te arruina todo. Hermano, usted y yo tenemos que creer que Dios está en el carro con nosotros. Dios está en la casa con nosotros. Amén. Y Él dice que para el que cree, todo le es posible. Caminó, llegó a la barca y dice la palabra de Dios que cuando entraron a la barca, la tormenta cesó. Entonces los otros que estaban adentro dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Pero eso Pedro ya ratos lo sabe. ¿Por qué? Porque él ya ratos está cerca de Jesús. Cuando los discípulos dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios, Pedro decía: no, hombre, eso lo supe yo desde que iba caminando sobre el agua. Diga de nuevo: de lejos no se ve bien. Hermano, si usted quiere ver la gloria de Dios, acérquese. No importa que haya tormenta, acérquese, que poderoso es Dios para hacernos caminar sobre la tormenta. Y a su nombre, véngase al altar y démosle gracias a Dios por su presencia con nosotros. Señor, yo quiero mejorar mi visión de ti. Yo quiero llegar al grado de la convicción de Pedro, Señor. Pero no te niego que algunas veces las tormentas, los vientos, las olas que golpean nuestra barca nos hace dudar, nos hace tener miedo. Muchas veces hemos pensado que es un fantasma. Pero en esta noche nosotros venimos a tu presencia, Señor, y nos acercamos a ti. Nos acercamos a tu altar para buscar tu rostro, para buscar de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre eterno. Señor, nosotros oramos por la vida de la iglesia a nivel mundial. Señor, quiero ver algo más que los muebles de las iglesias. Quiero ver algo más. Quiero oír algo más que los instrumentos de la iglesia. Quiero oír algo más que los comentarios de los hermanos. Quiero oír tu voz. Señor, quiero ver algo más que el viento recio y la tormenta. Quiero verte a ti. Quiero ver tu mano glorificándose, Señor. Quiero volver a vivir ese fuego de la iglesia primitiva en el que nada ni nadie les desconectaba. Señor, queremos llegar a ese punto. Yo no quiero que nada ni nadie me siembre duda. Yo quiero caminar hacia ti. Señor, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Señor, que eres el Hijo de Dios, que vives, que reinas para siempre. Creo que tienes poder sobre la tormenta. Creo que los demonios tiemblan al oír tu voz. Creo que las tormentas se calman al oír tu voz. Creo que los vientos enmudecen al oír tu voz. Creo que por tu llaga fuimos curados. Creo que tú quebrantas al hombre hasta el polvo, pero desde ahí lo levantas y lo sientas con los príncipes de tu pueblo. Señor, en esta noche te adoramos a ti. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús te damos honor y te damos gloria para siempre. Oh, Señor, yo puedo ver tu mano, Señor. Solo quiero pensar que estás ahí al frente. Y quiero caminar hacia ti, Señor. Quiero caminar hacia ti porque sé que estás ahí. Oh, Señor, aleluya. Creo con todo mi corazón, Señor, que estás aquí. Recibe el honor, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Recibe la gloria, Señor, he estado tanto tiempo viendo la tormenta, viendo las nubes, oyendo al viento de un lado soplar, el viento del otro lado soplar, que he empezado a llenarme de temores, pero ahora he podido oír tu voz que me dice: ven hacia mí, camina hacia mí. Y yo esta noche me acerco a ti, Señor. Señor,
Señor, mira a mi hermano y mira a mi hermana que caminaba tan bonito, que andaba tan tranquilo sobre la tormenta. Porque nosotros no somos de los que en las tormentas se corrían o se llenaban de temores o de dudas. Nosotros somos de los que las tormentas solo nos sirven para hacernos fuertes. Te adoramos. Libertanos de tu presencia. Recibe, Señor, la gloria. Te adoramos, Señor. Presente en este lugar. Recibe la gloria. Anhelamos más de ti, Señor. Quebrantanos. Como díselo a Él esta noche, amén. Ahí donde te encuentras, dile, Señor, tómame de la mano como tomaste a Pedro. Levántanos, Señor. Fortalece la fe de mi hermano y de mi hermana. Glorifica tu nombre en medio de la tormenta. Haz calmar la tormenta. Enmudece al viento, calma la tempestad. Y habrá alabanza para ti. Oh, aleluya. Libertanos de tu presencia, inúndanos y hazte presente. Sí, Señor, hazte presente. Hazte presente, Jesús. Hazte presente. Hazte presente, así como lo hiciste ahí. Y hazte presente. Señor, nosotros glorificamos tu nombre, porque vives y reinas para siempre. Diga conmigo esta palabra: Señor Jesús, yo comprendo que de lejos no se mira bien. Lo que muchas veces hablamos es por lo lejos que estamos. Pero voy a acercarme, aún en medio de la tormenta. Yo voy a acercarme, voy a caminar sobre las aguas como tú, y no voy a quitar la mirada. Voy a mantener mi mirada puesta en ti. Voy a oír tu voz y voy a ver tu rostro, y tu amor me sostendrá. Sí, amén y amén. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Señor, hoy comprendo que de lejos no se mira bien. Señor, ayuda a la iglesia, ayuda al esposo. Señor, a veces somos como dos ojos. A veces el esposo tiene una gran visión, pero a veces su esposa mira poco. A veces la esposa tiene una gran visión espiritual, pero el esposo mira poco. A veces hay tantos temores, tantas dudas, que impide que veamos la verdad. Pero yo esta noche tomo esto como un asunto personal. Ayuda para que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, cada quien tome, Señor, esto como algo personal. No se trata, Señor, del grupo que haya, sino de mí, que quiero servirte. Señor, no importa que nadie se quiera bajar de la barca. No importa que todos estén encerrados en la barca por el miedo a la tormenta. Yo, cual Pedro, me voy a bajar y me voy a acercar. Porque si quiero matar la duda, me tengo que acercar a ti. Porque de cerca se mira mejor, Señor. Tenía razón Job cuando decía: Señor, de oídas te había oído, pero cuando se acercó la prueba y tú te acercaste a él, él se dio cuenta que tú estabas ahí.
Recibe la gloria, Señor. Recibe toda la alabanza, Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias esta noche por tu presencia. Muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Te adoramos, Jesús amado. Aleluya, aleluya, amén y amén. Y a su nombre, fuerte un aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga a todos, que les vaya muy bien. Hermanos, les recuerdo que el otro sábado, no mañana, sino el otro sábado, es que tenemos la cena de los padres, amén. Acuérdense los padres me encantaría, hermanos, que inviten a algún padre, ¿ok? Algún padre de familia que lo inviten para que venga a cenar con nosotros. Algunos de los jóvenes se van a comunicar con ustedes para que nos pongamos de acuerdo, pero es el otro sábado, 7 de la noche. Diga conmigo, sábado 7 de la noche. Amén. Cena de caballeros, de padres de familia. Que Dios me los bendiga. Saludémonos unos a otros. Mañana hay células, amén, en algunos lugares. Algunos las hicimos.